¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy con un video un poco extraño, como pudieron ver. Hoy a las 3:30 de la mañana fui víctima parcial de el hampa. Esta fue la víctima. Alguna persona pues quiso apropiarse de ella de la forma incorrecta. Y bueno, quise aprovechar para hacer este video por dos razones. Y la primera es mostrar qué debemos hacer si por alguna eventualidad, ojalá que no suceda así, nos pasa que intentan robarnos un árbol y, como vieron en el video, se cae de una altura como de 1 metro y resto de alto. La maceta se parte, ¿verdad? Se quiebra y el árbol empieza a resentirse. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué procedimiento debemos hacer? Voy a poner esto aquí abajo para que no estorbe. La planta, el árbol como tal, ya tenía bastante tiempo de estar en esa maceta, más o menos unos 5 años aproximadamente, y eso lo podemos ver por el pan de raíces, que afortunadamente quedó intacto. Ahí usted lo puede ver. Esto es una bugambilia veranera, trinitaria, le dicen de muchas formas en algunos países, pero el nombre real es una bugambilia. Yo la tenía en la parte del garaje, del corredor de mi casa. Como pueden ver, hay una verja y demás cosas, y el árbol estaba más o menos a unos 2 metros de distancia. Y bueno, como vieron, la persona lo que hizo fue que se la enganchó en una parte por acá, que de hecho se quebró. Intentó jalarla. De todos modos, bueno, no hubiera podido sacarla porque la maceta estaba anclada al árbol, ¿verdad? Entonces hubiera sido peor el desorden. Afortunadamente, dentro de todo lo que pasó lo que menos uno espera, y es que el árbol se dañe en gran manera. La maceta, como digo, se quebró en unas 6 partes. Se puede reparar con el método del kintsugi. Ya recuerdan que ya yo he hecho videos al respecto sobre eso, y vamos a hacer un video para reparar esta. Y bueno, ¿qué pasa con el árbol? El árbol obviamente entra en un estado de estrés porque la maceta se quiebra, las raíces se exponen y empieza un proceso de estrés. Si usted puede ver, ya las flores se resintieron bastante, ya se ve muy marchita. Entonces yo lo que hice fue aprovechar, y como eran las 3:30 de la mañana, no me iba a poner a trabajar el árbol a esas horas. Entonces lo que hice fue sumergir el árbol en agua con hormonas para permitirle sobrevivir o estar en un estado más controlado mientras llega la hora de poderla trabajar. Porque quería compartir con ustedes y saber qué hacer. En algunas situaciones nos pasa, o simplemente el árbol se nos cae, la maceta se quiebra, y bueno, ¿qué hacemos? Simplemente lo agarramos y lo sembramos inmediatamente y no pasó nada. En la mayoría de los casos sí, pero cuando vemos que el árbol empieza a decaer un poco, es importante quitar el follaje y volver a pasar al árbol a una maceta inmediatamente, o lo más pronto posible. Si no tiene en este momento tal vez el sustrato o la maceta o la oportunidad o el tiempo para hacerlo, lo mejor es que deje el árbol sumergido en agua. Si tiene hormonas, si tiene algún tipo de superdry o reconstituyente, alguna cosa que pueda mantener el árbol un poquito más, con algún poco más de recursos para que se mantenga hidratado y demás, perfecto. Pero si no, solamente agua para que la raíz no se muera y el árbol no sufra más de lo que ya ha sufrido. Lo siguiente es, obviamente, quitar el follaje. Lo siento por las flores, pero en este momento lo que importa es la salud del árbol. Y yo voy a aprovechar para corregir ciertos defectos por decirlo de alguna manera, que tenía o que tiene el follaje como tal. Y voy a eliminarlo, voy a retroceder la brotación y voy a prácticamente empezar de nuevo con este árbol. Hay algunas ramas que se quebraron, hay algunas ramas que ya del todo no sirven porque producto del golpe, como esta, se quebró. Aquí hay otra también que está quebrada. Entonces afinamos los cortes, dejamos que el árbol se recupere. Este tipo de trabajos es necesario hacerlo, porque si dejamos el árbol tal cual estaba, el problema va a ser peor y el árbol se va a resentir todavía mucho más, y ahí sí vamos a tener luego algo mayor que lamentar. Entonces necesitamos, esta rama también está quebrada. Ok, entonces lo que hacemos es quitar el follaje.
volver a organizar un poco las brotaciones. Ustedes, si ha trabajado con bugambilias o con veraneras, sabrán que ellas tienen la costumbre de brotar muy incómodas, se cruzan, se traslapan sus... esta rama grande también está quebrada. Bueno, entonces vamos a quitar todo lo que está dañado. Si hay una rama fracturada, si es mucho el golpe, si es mucho la fractura, pues es mejor eliminarla. Pero recuerden que ellas sellan muy bien este tipo de heridas, entonces podemos valorar el dejarlas o no. Recuerde que una veranera, una bugambilia, soporta una fractura hasta de un 50% del tallo, la rama, el tronco, en fin. Lo importante es poderla mantener de nuevo en su lugar para darle tiempo de que se vuelva a soldar. Este pedazo de acá se quebró también. Vamos a quitarlo. Esta veranera es una de las más viejas que están de mi colección, de los primeros árboles que yo compré. También obviamente cometí muchos errores con ella cuando inicié. Uno de ellos fue hacerle madera muerta y luego entendí que las veraneras por naturaleza o cuesta mucho que hagan madera muerta, y si la hacen es muy sencillo que se dañe, que se pudra, porque es de mala calidad en el sentido de que se pudre muy fácil, es muy sensible a la humedad. Bueno, yo en ese momento no lo entendía, no lo sabía, no lo investigué y bueno, le hice al árbol madera muerta y ya está. El árbol tiene bastantes zonas ahí, definí un poco más las venas en algunos lados y bueno, el árbol por ahí se comportó bien. Listo, ya tengo yo el árbol ahí cortado con lo que sobrevivió, con lo que no se quebró. Y ahí lo vamos a dejar. Voy a simplemente ahorita a quitar una pequeña capa superficial para poder extender un poco estas raíces, un poco solamente. No vamos a hacer un trasplante muy brusco, porque ya bastante estrés tuvo el árbol con el episodio. Voy a aprovechar para quitar la mala hierba que nace siempre en la superficie. Eso sí es bueno, porque recuerden que la mala hierba o la concentración excesiva de la mala hierba lo que va a hacer es comerse los nutrientes o parte de los nutrientes que se le dan al árbol. Entonces es bueno evitar ese tipo de situaciones. De todos modos, las raíces de las veraneras son bastante fibrosas. Es muy fácil arrancarlas, se dañan con facilidad, pero entre menos las toque uno, mejor. Yo, con la experiencia de los años o con lo que he podido vivir con veraneras, me he dado cuenta que soportan mucho tiempo sin trasplante. Entonces, no hay ningún problema el tenerlas tantos años en una misma maceta, salvo que el pan de raíces esté tan tupido que ya no permita que entre el agua. Ahí sí tenemos un problema y tenemos que solucionarlo, porque si no, la planta obviamente va a empezar a morir. Esto tenía bastante mala hierba por ahí incrustada, entonces sirve para hacer la limpieza respectiva y quitar toda esa mala hierba que simplemente lo que trae son dolores de cabeza a nosotros. Ok, una pequeña limpiadita por acá y ya casi estamos listos. Como les digo, tenía unos 5 años de estar en la misma maceta. Una maceta que muy especial, que prácticamente yo la compré justamente para este árbol. Y bueno, se la voy a volver a reparar y se la voy a volver a poner para que ella siga luciéndose en la maceta que es de ella. Nada que no se pueda reparar. Ok. Nada más abrimos un poquito más aquí. Quitamos el resto de mala hierba y de raíces. Como ven, prácticamente las raíces se despegan solas. Nada más vamos a abrirle un poco porque aquí está la rejilla de drenaje todavía, que las mismas raíces la habían cubierto. Entonces es necesario
Ahí sí, por salud del árbol, quitar esto. Ahí tengo una raíz muy gruesa que debo eliminar. Ok. Y me falta una más. ¿Le pasa algo al árbol? No, en realidad no. Las veraneras en este particular son muy fuertes. De verdad, bastante fuertes. Voy a aprovechar para quitar unas raíces muy gruesas que hay acá, para seguir fomentando raíces finas. Como las veraneras se reproducen por esquejes, por estacas, es muy sencillo que peguen. O sea, con esta cantidad de raíces que le queda, está más que sobrada la cantidad para que este árbol vuelva a regenerar todo su follaje. Más bien va a agarrar más fuerza y pronto vamos a tener de nuevo un árbol frondoso, saludable y con floración. Ok. Quitamos el exceso. No voy a quitarle más, no quiero profundizar más en quitar raíces. Entre más raíces deje, obviamente mucho mejor. Como puede ver, quedó bastante raíz y ya eliminé bastante de la parte de abajo. Prácticamente simplemente lo que se vino con el rastrillo, y ya el resto ahí queda intacto. Y ahora vamos a sembrarlo. Voy a hacer espacio acá. Todas las flores se fueron, lamentablemente, pero estoy seguro que ella va a volver a florecer. Y voy a ponerla en una maceta un poco más grande de lo que estaba anteriormente, para darle más espacio para que las raíces puedan crecer con mayor libertad. Eso va a reflejarse en una mejor salud del árbol, en una brotación más rápida, más abundante, para poder recuperar la estructura, la forma del árbol. Y cuando ya tengamos eso listo, a la vuelta de un par de años, posiblemente 2, 3 años, no sé, vamos luego a reducir un poco más el pan de raíces y a volverla a poner en su maceta definitiva. Si no es que aparece otra por ahí más bonita y podemos cambiarle un poco el look a esta bugambilia. Sustrato volcánico al 100%. Le voy a poner un grano un poquito más grueso del que tenía anteriormente. Eso va a fomentar una mayor aireación, va a fomentar mucho más espacio para que las raíces se puedan acomodar y puedan crecer vigorosas. No quiero anclar este árbol de momento, no lo quiero hacer. Quiero dejarle el árbol lo más libre posible, evitarle todavía más maltrato. No es que anclar el árbol sea maltratarlo, solamente que yo en esta ocasión quiero dejarlo así libre. Voy a tenerlo protegido en mi taller. No la voy a sacar más, ¿verdad? Obviamente. Entonces voy a dejarla de momento así, para que ella se recupere. Ya en el agua que la tuve sumergida, como desde las 4 de la mañana, mientras pasa el susto y uno revisa y todo lo demás, que está como desde las 4 de la mañana sumergida, ya esa agua tenía hormonas. Entonces la planta está hidratada y tratada con hormonas para su beneficio. Acomodar un poquito el sustrato entre las raíces para que se vayan incorporando el sustrato viejo con el sustrato nuevo. Para poderlo, en que empiece de nuevo ya el proceso de restauración de esta planta, de esta bugambilia, de esta veranera. Qué buen susto me dio. Vamos a rellenar con sustrato. Es un trasplante común y corriente. Como les digo, el árbol ha sido hidratado, tratado con hormonas, para que tenga suficiente recurso para recuperarse. ¿En cuánto tiempo?
por el estado en el que estaba el pan de raíces y lo saludable que estaba el árbol, muy probablemente en menos de un mes ya pueda yo estar viendo de nuevo brotes en el árbol, y es un muy buen signo de que el árbol va por buen camino. No tengo duda de que se va a recuperar, pero sí la velocidad pues va a depender mucho del cuidado que yo le dé y, como le digo, la fuerza que tenga el árbol, que en este particular estoy seguro que tiene bastante fuerza. Uno, por la floración, y dos, por la cantidad de años que tenía el árbol de estar en esa maceta y la cantidad de raíces que tenía. Los que han trabajado con bugambilias saben que la raíz es bastante delgada, es un poco lento en cuanto a desarrollo radicular, pero cuando vemos esa cantidad de raíces quiere decir que el árbol está saludable y que tiene suficiente fuerza. Entonces, más bien, esto que se le acaba de hacer es prácticamente en beneficio del árbol, porque estaba ocupando como un renuevo, como un respiro, y eso va a reventar todavía en más brotes, y pronto vamos a poder tener de nuevo el árbol que yo estaba acostumbrado a ver. Ok, ya yo tengo el árbol por acá, trasplantado ya en su maceta provisional. Voy a hacer un poquito de orden aquí. Ok, y ahí lo tenemos. Simplemente resta darle tiempo al árbol, resta darle su espacio, abonarlo, chinearlo. Abonarlo de momento no, porque como tocamos raíces hay que darle tiempo que empiece a brotar para empezar de nuevo con el ciclo de abonado, pero de momento lo voy a mantener en un lugar iluminado, caliente, protegido un poco del sol directo, para darle tiempo que la raíz empiece a trabajar, que la hormona haga su trabajo y empiece a proliferar las raíces, empiece a brotar, y cuando ya el follaje esté madurando, lo paso paulatinamente de nuevo al sol, bueno, al techo donde estaba originalmente, para que ya continúe su proceso natural de vida el arbolito. Ok, lo siguiente que quería conversar es que me imagino que usted que está viendo este video, espero que no, pero en algún momento tal vez le sucedió que le intentaron robar un árbol o le robaron un árbol, y yo pasé, como les digo, no he dormido desde las 3 y resto de la mañana, no he dormido porque es un cóctel de sentimientos y sensaciones, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente es cólera. He de ser honesto que me dio bastante rabia sobre todo ver el video y ver el tipo haciendo esto y escuchar. Lo que me despertó a mí fue el golpe del árbol donde cayó y la maceta se reventó. Eso fue lo que me despertó. Sentimientos abundan, es un cóctel de sensaciones increíbles, que lo primero que da es agarrar al tipo, ¿verdad? Y bueno, ya usted conoce el resto de la historia de lo que uno piensa hacerle a esa persona. Pero luego, pensando un poco más en la madrugada y parte de la mañana, analizando todo, ya cuando uno se le baja el susto, se le baja la cólera, yo también quise compartir esto, y con el respeto de todos ustedes, si me permiten el consejo o la conclusión a la que yo llego, y es que no vale la pena tomar represalias contra una persona que no tiene nada que perder. Nada que perder en el sentido porque es una persona que se dedica simplemente a adueñarse de lo ajeno. Posiblemente tiene amistades posiblemente tiene conexiones que no son muy buenas, que no las tenemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a esto, somos amantes de la naturaleza, somos personas por lo general pacíficas y que no estamos acostumbrados a ese tipo de vida. Como les digo, en primera instancia la sensación es de venganza, es de tomar medidas al respecto, de agarrar a esa persona y sepa Dios qué hacer, pero ya con cabeza fría debemos tomar en cuenta que es un árbol que se puede recuperar, que la maceta se puede reparar, que tal vez va a quedar más bonita, que el árbol voy a hacer lo posible y lo humanamente posible dentro de mis capacidades de hacerlo mejor todavía. Eso más bien me da impulso para seguirlo y trabajarlo y desarrollarlo mejor y hacer que el árbol todavía se vea mejor de lo que se veía antes. Pero lo que sí podemos perder nosotros es si esta persona toma represalias contra nosotros después de nosotros haberle hecho algún daño. Yo tengo familia, tengo esposa, tengo mi sobrina, tengo mi madre acá, y en algún momento si hacemos algo de lo que nos podemos arrepentir, tal vez los que sufran las consecuencias son nuestros seres queridos. Así es que yo le invito a la reflexión y a tomar esto en paz y entender de que pudo haber sido peor. Igual si se hubieran llevado el árbol, si hubieran hecho un daño mayor,
duele, da rabia y todo lo demás, pero lo material se repone. Si no es el árbol, es otro que llega. Si no es la maceta, podemos comprar otra. En fin, todas estas cosas se reponen. La vida humana es lo que no tiene precio, es lo que nosotros debemos valorar y ser conscientes y tal vez no dejarnos cegar por la ira que en un momento a mí me pasó. Yo quería simplemente abrir el portón y salir a buscarlo, sepa Dios a dónde, a las 3:30 de la mañana, donde tal vez la única persona con buenas intenciones, más o menos, era yo, y afuera hay personas tal vez con más recursos y con un corazón más frío para provocar un daño mayor a una vida humana. Así es que yo los invito a la reflexión, los invito al control, a tomar esto de la forma mejor posible, saber que todo se repone, el árbol está bien, el árbol va a prosperar. Vamos a ver más videos de este árbol donde voy a irlo trabajando, donde lo vamos a ver prosperar. Ya pasó, la maceta la vamos a arreglar, el árbol lo vamos a recuperar, pero la vida humana es irreemplazable y todos nosotros somos seres especiales y únicos y debemos querernos y valorarnos como tales. Así es que este era un consejito que les quería dar y fue todo por el día de hoy. Así es que ya sabes, si le quedó alguna duda o algún comentario, ya sabe dónde puede dejarlo al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!